Muy buenas a todos, somos el grupo número 5 y en esta ocasión vamos a hablar de las enfermedades del sistema nervioso central. Acompáñenos en el siguiente video. Muy bien, en esta ocasión vamos a estudiar acerca de la meningitis aguda. Vamos a iniciar con un caso clínico de una paciente de 7 años que es llevada a urgencias por un cuadro de cefalea frontal, fiebre máxima de 40 grados centígrados, vómito de 3 días de evolución asociados a dolor cervical y tumefacción en el ojo derecho en las últimas 24 horas. Presentaba antecedentes de corrección quirúrgica endoscópica y trigonocefalía a los 4 meses. Al inicio presentaba frecuencia cardíaca de 137 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 25, presión arterial de 102/60 y temperatura de 36.8 grados centígrados. Neurológicamente estaba consciente con un Glasgow de 15, rigidez de nuca con signos de Kerrin y Brusinski positivos. Aquí es importante destacar estos síntomas. Tenemos cefalea frontal, fiebre de 40 grados centígrados y vómito de 3 días de evolución asociados a dolor cervical. Con estos 3 síntomas nosotros podemos sospechar directamente desde ya en una meningitis. Luego vemos que también tiene rigidez en el cuello, a pesar de tener un Glasgow de 15. Tiene Kerrin y Brusinski positivos, los cuales son signos para meningitis. Por este motivo nosotros nos inclinamos por meningitis piógena o meningitis bacteriana. También podría como posible diagnóstico diferencial un absceso o una meningitis aséptica. Sin embargo, en el caso de la meningitis aséptica es un cuadro un poco menos agresivo, y en el caso del absceso pues es un poco menos probable. Bueno, tenemos que la meningitis bacteriana es una infección que afecta al líquido cefalorraquídeo y como su propio nombre lo dice, a las meninges. En algunas ocasiones puede afectar también al propio cerebro, en el cual se llama meningoencefalitis. La meningitis también puede ser provocadas por un irritante no bacteriano, la cual puede llegar a introducirse dentro del espacio subaracnoideo, en el cual se denomina meningitis química. Por su etiología podemos ver diferentes tipos de meningitis, en el cual tenemos la meningitis piógena aguda, normalmente bacteriana, la cual puede ser provocada por estreptococos, estafilococos, listeria monocitogenes o Haemophilus influenzae. Esta última es poco menos común debido a que actualmente hay vacunas. En personas inmunodeprimidas también puede encontrarse Klebsiella. Puede también estar la meningitis aséptica, normalmente vírica, hasta en el 80% de los casos. Puede ser vírica aguda o subaguda. Y finalmente tenemos la meningitis de tipo crónica, la cual incluye la tuberculosis, espiroquetas o los criptococos. Meningitis piógena aguda, la cual puede incluir cefalea, de fotofobia, también puede incluirse fiebre, vómitos y alteración de la conciencia. Esta posición se le llama gatillo de fusil, en el cual el paciente extiende el cuello y flexiona las piernas, con el cual se siente un poco más cómodo y el dolor lo tolera de mejor manera. Típicamente también son los mismos síntomas que tenía nuestro paciente del caso clínico. Sus agentes causantes son los que mencionamos hace un momento, y es importante recalcar que el líquido cefalorraquídeo se encuentra turbio o en dado caso puede estar incluso purulento con alta cantidad de neutrófilos. En la meningitis aséptica puede ser vírica hasta en el 80% de los casos, ya que también puede ser autoinmune o incluso también puede ser provocada por rickettsias. Es mayormente por enterovirus. Sin embargo, a diferencia de la meningitis piógena, esta es un poco menos agresiva, tiene un cuadro un poco menos fulminante. En el caso del líquido cefalorraquídeo se observa más pleocitosis, tiene linfocitos también, principalmente.
También tenemos las infecciones de tipo supurativas, agudas focales, las cuales tenemos los abscesos, el empedema subdural y los abscesos extradurales. En el caso del absceso cerebral es un foco de infección, como el que vemos aquí en esta imagen, en el cual puede ser un estafilo o un estreptococo principalmente. Ese es un punto de necrosis de tipo licuefactiva, la cual va acompañada de un edema cerebral. Normalmente estas bacterias llegan hasta el cerebro por medio del torrente sanguíneo. Normalmente puede ser causadas por endocaritis bacteriana, la cual puede llegar por vía hematógena hasta colonizar el cerebro. Esto puede provocar aumento de la presión intracraneal y finalmente la muerte. Tenemos también empedema subdural, el cual es derivado del hueso del propio cráneo, el cual puede llegar a infectar el espacio supraranoideo. Esto provoca obstrucción de las venas y finalmente la derrame cerebral. También tenemos los abscesos extradurales, los cuales es debido a cirugías, puede ser por cirugías o por osteomielitis. La meningoencefalitis bacteriana crónica, pues se encuentra la tuberculosis, la cual puede ser secundaria propiamente a la tuberculosis pulmonar, la cual puede llegar y viajar hasta el cerebro y provocar un cuadro de meningitis como cefalea, malestar, confusión mental y vómitos. Lo importante en la tuberculosis es que puede provocar un cuadro de fibrosis aracnoidea. Esto puede provocar una oclusión de las arterias y provocar un derrame finalmente, el cual es una complicación muy importante en estos casos. También está la neurosífilis, el cual es el tercer estadio de la sífilis, la cual se da por personas las cuales no han recibido tratamiento, normalmente una prevalencia del 10% de esas personas, las cuales pueden mostrar un cuadro mixto o incompleto de tablet dorsal y enfermedad parética. También tenemos la enfermedad de Lyme, la cual es provocada por la borrelia, que es transmitida por garrapatas, la cual incluye parálisis del miembro facial, encefalopatía leve, encefalopatía, meningitis aséptica y diferentes tipos. La meningoencefalitis vírica. Esta encefalitis vírica es una infección parenquimatosa del cerebro que se asocia prácticamente en todos los casos a inflamación meningia y en otras ocasiones a una afectación simultánea de lo que es la médula espinal, lo que se conoce como encefalomielitis. El sistema nervioso es particularmente susceptible a determinados virus. Este tropismo neural adopta varias formas. Algunos virus infectan tipos específicos de células dentro del sistema nervioso central, mientras que otros afectan preferentemente a regiones particulares del cerebro como el sistema límbico. La latencia es una fase importante de varias infecciones víricas del sistema nervioso, como lo puede ser el herpes zóster. Si hablamos de la encefalitis vírica transmitida por artrópodos, podemos mencionar que el arbovirus son una causa importante de encefalitis epidémica. Tienen anfitriones animales e insectos vectores. Clínicamente los pacientes desarrollan síntomas neurológicos generalizados como lo son las convulsiones, confusión, delirio, hasta estupor y coma. Si hablamos del virus del herpes simple tipo 1, cabe mencionar que la encefalitis por este tipo de virus se presenta sobre todo en niños y adultos jóvenes. Los síntomas que habitualmente se presentan incluyen alteraciones en el estado de ánimo, la memoria y el comportamiento. Para poder facilitar el diagnóstico se utilizan pruebas de reacciones en cadena de polimerasa y detección del virus en muestras de líquido cefalorraquídeo. Del virus del herpes simple tipo 2, este también puede afectar el sistema nervioso. En los adultos puede producir meningitis y en los neonatos que son nacidos por parto vaginal de mujeres con infecciones genitales primarias adquieren la infección durante el paso por el canal vaginal y desarrollan encefalitis grave. Del virus de la varicela zóster o herpes zóster. La infección por este tipo de virus produce varicela que por lo general no se asocia a manifestaciones neurológicas. Tras haber una infección cutánea, el virus establece una infección latente en las neuronas sensitivas de los ganglios de la raíz dorsal o del trigémino. Una reactivación de la infección en adultos se manifiesta como erupciones vesiculosas dolorosas en la piel. La reactivación del herpes zóster es típicamente un proceso autolimitado, pero puede asociarse a un síndrome de neuralgia posherpética caracterizado principalmente por dolor persistente. Del citomegalovirus podemos mencionar que este infecta el sistema nervioso en fetos y personas inmunodeprimidas.
Este virus es un patógeno oportunista habitual en pacientes con SIDA y en estos casos también afecta al sistema nervioso central. Suele provocar una encefalitis subaguda que puede asociarse a la presencia de células con inclusiones del virus. De la poliomielitis. En pacientes no vacunados, este tipo de infección causa principalmente gastroenteritis subclínica o leve. La infección del sistema nervioso central se manifiesta con irritación meningia y un cuadro en el líquido cefalorraquídeo compatible con meningitis aséptica. La enfermedad puede no progresar o puede evolucionar hasta afectar lo que es la médula espinal. De la rabia. En 1 a 3 meses el virus asciende desde la herida del sistema nervioso central siguiendo lo que son los nervios periféricos. Provoca una excitabilidad del sistema nervioso central, hidrofobia y parálisis flácida. Se produce la muerte por la insuficiencia del centro respiratorio. Existe necrosis generalizada en las neuronas con inflamación que afecta sobre todo a los ganglios basales, el mesencéfalo y el líquido y el bulbo raquídeo. Del virus de la inmunodeficiencia humana. La meningitis aséptica por este tipo de virus se presenta 1 a 2 semanas después de la seroconversión en el 10% de los pacientes. Existen estudios neuropatológicos de las fases inicial y aguda en la invasión al sistema nervioso por el VIH que demuestran una meningitis linfocítica leve, inflamación perivascular y cierta pérdida de mielina. Entonces, la encefalitis por VIH se asocia a una reacción inflamatoria crónica con nódulos microgliales ampliamente distribuidos asociados en ocasiones a necrosis y gliosis. La sustancia blanca subcortical, el diencéfalo y el tronco del encéfalo son las zonas más afectadas. De la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Esta se debe a la infección de los oligodendrocitos por el poliomavirus JC, típicamente en pacientes inmunodeprimidos. Las lesiones son placas desmielinizadas, núcleos de oligodendrocitos muy aumentados de tamaño con inclusiones víricas y astrocitos con núcleos atípicos también con tamaño muy aumentado. Aunque la mayoría de las personas muestran una evidencia serológica de exposición del virus, a los 14 años la infección puede llegar a ser asintomática. De la panencefalitis esclerosante subaguda. Este es un síndrome progresivo de deterioro cognitivo, espasticidad de los miembros y convulsiones. Aparece de meses a años tras una infección por sarampión en edades precoces y representa una infección persistente, pero no productiva del sistema nervioso central por un virus del sarampión alterado. De la meningoencefalitis micótica. Las infecciones micóticas del sistema nervioso central afectan sobre todo a las personas inmunodeprimidas. El cerebro suele ser el que más se afecta por la diseminación hematógena generalizada de los hongos. Los hongos que con mayor frecuencia aparecen son el Candida albicans, especies de Mucor, Aspergillus fumigatus y Cryptococcus neoformans. Las 3 variantes más frecuentes de la lesión de las infecciones por hongos del sistema nervioso central son la meningitis crónica, la vasculitis y la invasión del parénquima. La vasculitis aparece con más frecuencia en la mucormicosis y la aspergilosis. La infección parenquimatosa suele aparecer con la mayoría de los hongos y a menudo coexiste con meningitis. Otras enfermedades infecciosas del sistema nervioso podemos mencionar que estas enfermedades por protozoos, las infecciones por quetchias y las infecciones por metazoos puedan afectar el sistema nervioso central. La toxoplasmosis cerebral es una infección oportunista, aparece en pacientes inmunodeprimidos asociados a VIH. Se producen lesiones realizadas en anillo y la infección llega a ser tan grave al inicio del embarazo. Esta infección produce abscesos en el cerebro, principalmente la corteza y los núcleos grises profundos. De la amebiasis cerebral, las especies de Naegleria provocan una encefalitis necrosante que es rápidamente mortal. La acantomoeba causa una meningoencefalitis granulomatosa crónica. Para poder visualizar los microorganismos se utilizan las tinciones de plata, metenamina o PAS. Del paludismo cerebral, este paludismo es una encefalitis rápidamente progresiva. Es la complicación de la infección por Plasmodium falciparum. Se asocia a reducción del flujo cerebral y cursa con la fase aguda de ataxia, convulsiones y coma. De las enfermedades por priones, son formas anómalas de una proteína celular que provoca trastornos neurodegenerativos rápidamente progresivos. Pueden ser esporádicos, familiares o transmitidos. Estos trastornos comparten una base etiológica común, dado que todos se asocian a formas anómalas de una proteína específica que se denomina proteína priónica. De su patogenia y genética molecular. Las enfermedades priónicas son un ejemplo de trastornos degenerativos causados por la diseminación de unas proteínas plegadas de forma errónea. Esto permite a la proteína patógena adquirir muchas de las características del agente infeccioso.
La conformación con una hélice alfa de proteína priónica puede cambiar espontáneamente a la conformación en la hoja beta de la proteína priónica, un episodio que tiene lugar a un ritmo mucho mayor en la enfermedad familiar asociada a las mutaciones de proteína priónica en la línea germinal. La proteína priónica también puede proceder de fuentes exógenas como alimentos contaminados, instrumentación médica o medicamentos. Dentro de las enfermedades por priones se encuentra la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, el síndrome de Hertzmann-Straussler-Scheinker y el insomnio familiar letal y CURU. Si hablamos de la enfermedad de Creutzmann-Jakob, esta es la forma más frecuente de enfermedad crónica. Es un proceso poco frecuente que cursa clínicamente con una demencia rápidamente progresiva. La forma esporádica representa el 90% de los casos y las formas familiares se deben a mutaciones en el gen priónico. La incidencia máxima de este proceso ocurre en la séptima década de la vida. Existen casos demostrados de transmisión iatrógena a través de trasplantes de córnea o tras la implantación profunda de electrodos contaminados. Se manifiesta con sutiles cambios de la memoria y conducta, seguida de una demencia rápidamente progresiva, lo que se conoce como mioclonía de sorpresa. Este tipo de enfermedad casi siempre es mortal y la supervivencia media son 7 meses. Si hablamos de la variante, esta enfermedad afecta a adultos jóvenes, se representa con trastornos conductuales prominentes en los estadios iniciales. Su síndrome neurológico evoluciona más lentamente y se cree que se relaciona con la exposición a la encefalopatía espongiforme bovina. Se caracteriza por la presencia de extensas placas corticales rodeadas por un halo de cambio espongiforme. En esta variante no se describen alteraciones del gen priónico y parece limitarse a pacientes que son homocigotos. Del insomnio familiar letal. Los trastornos del sueño se caracterizan a los estadios iniciales, se deben a una mutación específica del gen priónico. Esta mutación específica del gen priónico condiciona la sustitución del aspartato por la asparagina en el residuo 178 de la proteína priónica. Provoca el insomnio familiar letal cuando ocurre en un alelo del gen priónico que codifica metionina en el codón 129. De la morfología no se encuentran cambios espongiformes. Lo que existe es una pérdida de neuronas y la gliosis reactiva de los núcleos ventrales anteriores y dorsomediales del tálamo. Agradecemos muchísimo su atención. Nos vemos hasta la próxima.